Hola, bienvenidos. Gracias por estar ahí como todos los días, de lunes a viernes. Gracias a todos y aquí estamos para entretenerles un rato con una charla, como siempre, interesante y con una historia. Ya saben que este es nuestro programa de cuentos para adultos. Hoy vamos a hablar con un profesional de la narración, un hombre que lleva años atrapando a la gente con sus relatos y lo hace en centros culturales, en librerías, en cafés, en bibliotecas, bueno, allí donde le dejan y la gente, por supuesto, encantada. Israel Ergón, bienvenido, gracias por hacernos esta visita tan agradable. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, qué interesante lo de los relatos, ¿verdad? Cómo nos enganchan los relatos cuando escuchamos la radio o la televisión o alguien, incluso así quedando con unos amigos, alguien dice, ¿sabéis lo que me pasó el otro día? Y empieza bla, 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 y ahí todo el mundo atendiendo a lo que le pasó el otro día, porque eso es una historia y lo está narrando con todo el corazón. Es así, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, cuando hay gente que de manera natural también tiene ese talento y luego ya estamos los que trabajamos para subirnos encima de un escenario a hacerlo, pero hay gente pues que consigue captar la atención y consigue engancharte y llevarte con el hilo poco a poco a lo largo de la historia y querer saber qué pasa al final, ¿no? Y siempre en nuestra familia seguro que quien más y quien menos tiene en su familia una persona que ha contado las historias en las reuniones familiares y bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros llevado en escenario. Muy bien. ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Pues yo empecé en 2011 a formarme en la Escuela de Cuentacuentos, también pasé con otros narradores, con Héctor Urien, y estuve con Nieves, principalmente con Nieves de Borrón y Cuento Nuevo, en una escuela de Rivas hacia Madrid. He hecho varias cosas, pero a partir de 2013, con un grupo de compañeros de la Escuela de Cuentacuentos, montamos una compañía y en 2014 en solitario empecé a contar, o sea que ya llevo unos cuantos años, 5, 6, por decirlo así, porque este actual es el sexto. Bueno, y en la Escuela Madrileña de Narración también, de ahí eres vocal, ¿no? La Asociación Madrileña de Narración Oral formo parte también con muchos otros compañeros, porque bueno, me uní para hacer fuerza, ¿no? Y al fin y al cabo también defender el oficio, lo que hacemos, los cuentos contados, porque nuestro oficio es muy solitario y entonces pues una buena manera de estar también en contacto con otros compañeros pues era a través de la asociación. Israel, hablamos casi siempre de cuentos para niños, pero que va, el cuento es mucho más extenso, cuentos para gente adulta y nos gustan a los adultos los cuentos. Yo mi experiencia es que sí, o sea que cuando realmente la gente se engancha nos gustan, cuando hablamos de cuentos, de historias, de relatos, lo que comentabas, ¿no? Anteriormente, el que te cuenta lo que le pasó en un viaje y es capaz de contarlo 50 millones de veces y cada vez es diferente, ¿no? Y aparte yo creo que se nos ha ido olvidando algo que es que la mayoría de los cuentos populares y tradicionales que han llegado hasta nuestros días son historias que en sus inicios eran para adultos y que se contaban en las charlas entre adultos para contarse según qué cosas y no era tanto para niños. Claro. Eso llegó un momento con las recopilaciones que empezó a dirigirse más al público infantil, pero en principio eran para adultos. ¿Y tú, Israel, cómo te sientes ante un público a lo mejor de 15 o 20 personas? Porque los que os dedicáis a esto, a la narrativa, no siempre estáis en un maravilloso teatro. Claro, sí, podemos contar desde... Hay gente, pues compañeros y compañeras que están en teatros, Félix Salvo, Victoria Sedlecki, pero luego después, o Héctor Urien, pero tenemos algunos, lo más habitual es públicos pequeños, pero también la cosa es que nos adaptamos y que al fin y al cabo cogemos mucho también de la energía del público, del espacio y que contamos con el público, que haya 5, haya 20, haya 100. Obviamente hay que saber adaptarse para manejar ese ¿Crees que hay que hacer una diferencia entre el monólogo, que tanto se lleva y generalmente con un carácter humorístico casi siempre y de crítica social, en fin, el monólogo y el cuento, hay que hacer una diferenciación? Sí. Además yo muchas veces cuando me preguntan me dicen, no, el monólogo, y digo, a ver, el monólogo tal, además cuando hablamos de monólogo nos referimos al stand-up comedy, del Club de la Comedia y demás, que es un tipo de monólogo concreto de humor. Claro, escénicamente nos parecemos, porque es una persona sola, con poca escenografía en la mayoría de ocasiones y contando a un público. Pero nosotros contamos historias, hechos, como yo digo,
En el monólogo muchas veces son más reflexiones y divagaciones sobre un tema y buscando el humor, y oye, hay cuentos y relatos que no son nada de humor, son de drama, son de misterio, igual que el cine. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, es una buena manera de asimilarlo. Tenemos muchos tipos de géneros igual que en el cine, no solamente el cómico. Israel, ¿de dónde parten los textos? ¿De vosotros mismos? A veces son de la persona que cuenta, de ese chico, de esa chica. ¿Recurrís a los clásicos, a autores a los que admiráis? Y bueno, pues, los grandes autores de la literatura también han trabajado el género de los cuentos. ¿De dónde os surtís? Depende cada narrador. En mi caso, yo tengo historias de autor, relatos de autor, que están publicados en algunos libros, más conocidos o menos conocidos. Hay veces que cuento relatos de autor de internet, que uno va buscando y también encuentra, hay blogs, hay páginas que recopilan. Luego también anecdotario personal. Cuando digo anecdotario, pues historias que son tuyas personales y que también trabajas con ellas para hacerlas más cuento, más relato, dependiendo. Y muchas veces hechos reales también. Y por supuesto, pues el cuento popular y tradicional, la tradición oral, pues también está presente en el repertorio. Quien más y quien menos, yo también tengo algo. Que cabe todo. Claro, es que es un repertorio muy amplio. Al fin y al cabo son historias. Historias la que te vamos a pedir ya, que estamos en el programa de relatos o cuentos para adultos. ¿La vas a improvisar? ¿Te la sabes de memoria? Bueno, de memoria nunca se sabe totalmente, se sabe la estructura. Pero allí donde no te responde la memoria vienen los recursos que tenéis, que son muchos. Sí, ¿no? Porque se sabe la estructura. Claro, y bueno, claro pues justamente yo con este programa he decidido escoger un relato de autor de Ricardo Guadalupe, que está en un libro que se llama Relatos con abrelatas, que recomiendo especialmente. Perfecto. Y bueno, pues dice así. Un día mi padre me pidió que quería volver a ver Ituina, su pueblo natal. Me dijo que quería echarle un último vistazo antes de morir. A mí me llamó la atención, porque mi padre ya era bastante mayor, tenía cataratas y apenas veía. Pero yo le dije que no se preocupase y que además veríamos Ituina, pero eso sí, desde el aire, como nunca antes la había visto, que sería especial. Y aquel día llegó. Yo había alquilado un viaje en avioneta y nos montamos en el coche. Mi mujer nos acompañó. Ella iba de copiloto y mi padre en el asiento trasero. Yo, durante el viaje al aeródromo, iba de vez en cuando mirando al espejo retrovisor de dentro, porque no paraba de querer ver la cara de mi padre. Esa cara que desde que habíamos empezado esa mañana se la había iluminado de una manera especial. Y le notaba especialmente inquieto, como un niño pequeño a punto de abrir sus regalos. Llegamos al aeródromo y nos montamos en la avioneta. Ahí ya solos mi padre y yo. Le pedí a mi mujer que fuera algo íntimo. Empezamos a sobrevolar con el atardecer el océano. Y cuando ya había anochecido, de pronto nos vimos sobrevolando un montón de puntos amarillos. Y yo miré por la ventanilla y le dije a mi padre, mira papá, eso es Ituina, tu pueblo natal. A mi padre en ese momento se le iluminó la cara de una manera que, vamos, el avión no le hacía falta luces por dentro. Mi padre incluso se le cayeron algunas lágrimas por las mejillas y estaba feliz. Aterrizamos y volvimos a casa. Y yo no recordaba a mi padre verle igual nunca, salvo si acaso muy parecido el día anterior, cuando la había encontrado en el salón revolviendo entre miles de papeles viejos y se había quedado mirando un papel donde yo había escrito y dibujado de pequeño mi primer cuento. Wow. Y de poco importaba que mi padre apenas viese aquel dibujo. Y de poco importaba que lo que sobrevolásemos no fuese Ituina, que Ituina realmente no existiese, que todo fuera producto de la imaginación de mi padre. Porque lo realmente importante para mí fue que cuando yo vi bajar a mi padre de la avioneta, vi la viva imagen de alguien que había cumplido su último deseo. Qué bonito. Bueno, se nos pone, como se suele decir vulgarmente, la carne de gallina. Muy bonito. Y Gracias. no sé, estoy asistiendo personalmente al oficio de un narrador, que no se necesita, digo yo, ser muy histriónico, ni saltar ahí en ese pequeño escenario, ni hacer gestos raros. Es tranquilamente, pausadamente, dejarse llevar de eso. De las palabras y de las emociones. De esa historia. Al fin y al cabo, ¿no? Sí, y hacerla propia, ¿no? Cuando antes decía lo de memorizar, no memorizamos, sino que al final este relato, que es de Ricardo Guadalupe, yo lo leí, me entusiasmó,
y sentí que era mío también, y ha sido un trabajo, y hay cosas que yo he contado que no están en el relato escrito y que el autor lo sabe y le encantaron, ¿no? Porque creo que trabajamos siempre desde el respeto a la historia, cuando es un caso de relato de autor, y desde contar lo que la historia que está escrita cuenta, ¿no? Ajá. ¿Interaccionáis un poco con el público en esa biblioteca, en esa asociación de vecinos, en ese local donde tenéis que actuar, o no es necesario? Sí, sí, nosotros no tenemos una cuarta pared. Desde el punto de vista escénico no tenemos una cuarta pared, porque contamos también con el público. De hecho, necesitamos, la mirada del público es muy importante, mirar al público, ver sus reacciones, juegas con lo que de pronto dicen o hacen, porque a la gente le sale, pues como ocurría antiguamente, como yo digo, cuando se juntaban en las puertas de las casas en los pueblos, que yo de pequeño lo he vivido mucho con mi abuela. Sobre todo en verano, cuando se tomaba el fresco. Efectivamente. Tú eres más joven, pero hemos tomado el fresco. Sí, sí, bueno, yo lo he vivido de pequeño con mi abuela, que me pasaba los veranos en el pueblo de mi abuela en Ávila. Entonces, eso lo he vivido mucho, y mi abuela además era mucho de chascarrillos y de historietas, y bueno, pues eso yo lo he visto. Y es lo que al final, cuando muchas veces me preguntan ¿qué hacéis? Pues intentar generar en un escenario y con el público ese ambiente, ¿no? Si te pregunto, Israel, ¿cuál es tu oficio? ¿Narrador o se define de otra manera? ¿Trabajador social? ¿Qué sé yo? Porque has hecho muchas cosas. Bueno, ¿no? yo aparte soy trabajador social, que también estoy especializado en teatro social, y entonces aúno también ambas disciplinas, la parte artística con la parte social, en diferentes proyectos. Pero yo cuando me preguntan siempre digo que soy, por una parte, trabajador social y por otro, narrador oral. A veces digo cuentacuentos para que me entiendan, pero me gusta más el término narrador oral, porque no solamente contamos cuentos, y creo que el término cuentacuentos está muy asociado al ámbito infantil, y tenemos que romper con eso. Hay que romperlo, sí, sí, sí. ¿Y actuáis también por extensión, iba a decir en bodas precisamente a lo mejor no, pero bautizos, comuniones claro, eso ya es otro ámbito. Ese es otro negociado. Es otro ámbito. Yo a veces también me han llamado, cumpleaños y demás, y eso es más un aspecto de animación. Es un animador que me parece muy difícil, y que yo ahí no entro, y que de total respeto, cuando a veces me lo piden, digo, creo que estás buscando otro tipo de profesional, y lo oriento a buscar lo que está buscando realmente. ¿Se come, se vive de esto? Difícilmente se puede vivir del cuento. Yo soy una de las personas, pero conozco en Mano, en la asociación Mano, tenemos bastantes compañeros que también viven de contar cuentos de alguna otra manera. Ya depende también cada uno. Yo trabajo bastante en bibliotecas, hay gente que trabaja más en colegios o en escuelas infantiles, hay gente que trabaja más con adolescentes, depende de cada uno, pero sí, se puede llegar, difícil, pero se puede llegar. A ti te considero actor, no hace falta que interpretes aquí ninguna escena para saber que estoy frente a un actor, y si sale un trabajillo de actor también lo aprovechas, ¿no? Bueno, yo no me considero actor, porque yo no he hecho teatro, nunca... Bueno, hay actores que no han estado en la Escuela de Arte Dramático, y ahí están, ¿no? Pero claro, yo creo que contar y actuar es diferente, porque actuar te metes en un papel e interpretas un papel. Nosotros contamos historias, no interpretamos, sino que contamos. Pues Israel, por muchos años, que se suele decir, que sigas contando historias, y que estas historias te den a ti felicidad, como te la están dando ahora, y también a la gente que las comparte contigo, que las recibe. Gracias por la visita, y a lo mejor un día te volvemos a invitar, pues porque nos ha gustado mucho cómo has contado esa historia, que nos ha llegado al alma. Muchas gracias. Hasta siempre, Israel Ergón, hasta otra. Y a ustedes, pues hasta dentro de unas cuantas horas. Este es el programa de los cuentos de Déjate Televisión. Eso sí, cuentos para gente como nosotros, para gente adulta. Hasta otro día. Adiós.